Te alabo, te alabo. Bueno, muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga grandemente. Dios los bendiga a todos. Bueno, gloria a Dios que podemos estar reunidos en esta tarde, así sea por este medio virtual, en torno al Señor y a su palabra, amén. Así que vamos a continuar con este estudio bíblico que hemos venido teniendo sobre conociendo al Cristo actual, se llama el tema, ¿verdad? Y bueno, veníamos teniendo reuniones con la gente, con los niños. A mí me gusta mucho enseñarle a los niños, yo me siento contento también. Pero bueno, hoy vamos a estar entonces nosotros aquí desde este lugar enseñando la palabra del Señor, ¿vale? Entonces vamos a orar y vamos a recordar un poco lo que hemos venido hablando y nos vamos a concentrar en la palabra del Señor. Y en esto tan bonito yo espero que ya el día de hoy este tema quede claro y que nos edifique mucho, ¿vale? Amado Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde, te adoramos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú la mereces, tú lo creaste todo, Señor. No hay nadie como tú, ni siquiera parecido, Señor, porque tú eres Dios omnipotente, fuerte, soberano. Perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado contra ti. Y límpianos con tu sangre, Señor Jesús, para que estemos limpios delante de tu presencia y podamos vivir en tu presencia, porque delante de ti el pecado no puede habitar, Señor. Por eso límpianos, Dios, y guárdanos del maligno. Y permite que hoy tu palabra nos traiga gran revelación de tu corazón, de tu reino, de tu entendimiento. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en esta tarde y te pedimos que tu palabra nos edifique, nos sane, nos libere y nos bendiga en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hemos venido mirando un tema muy interesante que se llama Conociendo al Cristo actual. Amén. Y este tema viene muy a propósito de las muchas cosas que se escuchan en la iglesia, ¿no? De la confusión tan tremenda en que muchas veces hay iglesias cristianas que están en confusiones, ¿verdad? Muchas veces, mis hermanos amados, yo cuando miro las iglesias cristianas, yo las veo como si fueran muy parecidas a mucha iglesia católica. Y yo les quiero decir que eso antes no era así. La iglesia evangélica hace 25 años se caracterizaba por ser una iglesia diferente, donde la palabra de Dios era la reina, donde era la que gobernaba, donde el Espíritu Santo era el jefe de la iglesia y no los hombres. Pero también recuerdo que en esa época, hace 25 años, se hablaba mucho de algo que estaba sucediendo. Yo me acuerdo que había un testimonio que se me olvidó ahorita, era un cura que se convirtió en España al Señor. Y ese cura fue perseguido inclusive por los demás curas para matarlo. Bueno, trataron de destruirlo, fue muy duro para él. Y él contó toda su historia, escribió un libro, ahorita se me olvidó, el padre Alberto creo que se llamaba. Y él mismo contaba del plan que los jesuitas tenían para la iglesia cristiana evangélica. Al ver su crecimiento, su fortalecimiento, él decía que el mayor plan que tenía la iglesia católica en aquella época para destruir a la iglesia cristiana era infiltrar a la iglesia cristiana. Y al infiltrarla, pretendían obviamente quitarle ¿qué? Su identidad, su amor por la palabra, su amor por el Espíritu Santo, quitarnos la libertad y la relación que teníamos con Dios y esa característica de ser un pueblo diferente, ¿verdad? Y empezaron a quitárnosla, y yo en estos años ya después de convertido tenía mucho esa sensación al ver muchas iglesias cristianas, esa sensación como si fueran puros católicos que estuvieran allí diciendo que somos cristianos. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, que una de las cosas que la iglesia cristiana evangélica ha tenido y tiene que seguir teniendo, algo que tenemos nosotros muy fuerte, es el conocimiento de Dios. Ese amor por la palabra de Dios, ese amor por la presencia de Dios.
que cada hermano y hermana tuviera ese conocimiento de Dios. Eso era lo que procuraban siempre los pastores. Yo como pastor procuro que cada uno de ustedes tenga su propia relación con Cristo y conozcan la Escritura lo más profundamente posible. Yo no le temo a eso, hermanos, porque yo no me he subido en un estado de engaños, ni me paro cada domingo a decir locuras y tonterías, ni a engañar a la gente. Entonces yo no tengo problema con que los hermanos estudien la palabra de Dios. Al contrario, yo los invito a que lo hagan, para que la conozcan, para que sepan, para que entiendan, hermanos. Amén. A mí me parece que realmente ese plan del que yo escuchaba hablar cuando era un muchacho, me parece que eso se hizo y realmente le ha hecho mucho daño al cristianismo. Y una de las cosas que yo veo hoy en día y que es lo que estoy tratando de combatir, es que en muchas iglesias Cristo, la Biblia, los evangelios se han transformado en una historia, en una simple historia. Entonces oímos en las iglesias hablar sobre Jesús y se habla y se suspira como hacia el pasado. Yo me acuerdo en una ocasión, María Paula me presentó una amiga de ella que había conocido por ahí, y ella era de una iglesia bautista, y empezó a hablar conmigo. Yo le empecé a hablar de Cristo a la muchacha, y la muchacha de repente me dijo algo para que ustedes entiendan el estado en el que muchas veces se cae. Me decía, es que usted habla de Cristo de manera diferente. Y yo le pregunté, ¿cómo así? Y me dijo, es que usted habla como, y yo le dije, ¿cómo? ¿Como si fuera real? Me dijo, sí, como si fuera real y usted lo conociera. Imagínese, mi amado hermano, una persona en la iglesia, 10, 15, 20 años, y escucha a otro hablar de Cristo como si fuera real y se asombra. Hermanos, ¿acaso Jesús no es real? ¿Acaso el Padre Omnipotente no es real? ¿No son reales los ángeles del Señor? ¿No es real el Espíritu de Dios que está con nosotros en este lugar? Claro que es real, pero dése cuenta que el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, no conoce a ese Dios real, sino que ha escuchado las historias, ha oído hablar de Él, pero no lo conoce. Y estamos viendo el caso del apóstol Pablo, hermanos amados, un hombre precisamente que tenía todas las historias de la Biblia, se sabía la Biblia de memoria, creía saber sobre Dios, pero de repente en el camino a Damasco se encontró frente a frente con ese Dios que supuestamente él amaba, que supuestamente él seguía, y se dio cuenta de que no sabía nada, de que tenía que revalorar absolutamente todo el conocimiento que tenía, que iba a tener que empezar de cero. Vimos cómo Dios coge a Pablo y en vez de llevarlo hacia Jerusalén para relacionarse con los otros apóstoles, lo saca hacia Arabia para enseñarle el evangelio de manera pura, de manera íntima, de manera directa con el Señor. Pablo fue discipulado no por el Jesús hombre, Pablo fue discipulado por el Cristo omnipotente, por ese Jesús glorificado, por ese Jesús que un día le dijo al Padre, Padre, yo te pido que me vuelvas a dar la gloria que yo tenía desde antes que el mundo fuera mundo. Él se encontró con ese Dios poderoso llamado Jesús de Nazaret. Impresionante, hermano. Y él entendió que el conocimiento de Cristo no es simplemente un conocimiento intelectual, ni es un conocimiento que usted pueda lograr por medio del estudio. No es tan simple. Él lo entendió porque él era un gran estudioso de la Biblia. Él entendió que ese Cristo él tenía que vivirlo, tenía que caminar con él, tenía que andar a su lado para poder comprender las cosas. Que ahora él tenía que leer la Biblia, sí, pero ya no bajo la directriz de los rabinos ni de las doctrinas de los hombres, sino que tenía que conocer la Biblia bajo la luz del Espíritu de Dios, quien es el maestro nuestro, que es uno de los grandes protagonistas o el protagonista del Nuevo Testamento. Hace 8 días comenzamos con un texto de Jeremías, no sé si se acuerdan. Pero en ese texto de Jeremías también dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, dice en Jeremías. Y en aquellos días yo voy a coger y voy a escribir mis leyes en su corazón, dése cuenta. Y ninguno le va a decir al otro, ven, vamos a conocer al Señor porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Y ni aún el más torpe se podrá extraviar del camino. Gloria a Dios, diga, gloria a Dios. Dese cuenta, ese es el nuevo pacto. ¿Y cómo hace Dios para escribir las leyes en nuestro corazón?
No para enseñárnosla ya en un instituto, no. ¿Cómo hacer para escribirla en el corazón? Fácil, por medio de darnos el Espíritu Santo, que es la gran promesa del Nuevo Testamento. Jesús murió y resucitó y subió a los cielos para ir a decirle al Padre: Padre, manda al Espíritu Santo. El sueño de Dios cumplido. Dios viviendo con el hombre, no al lado, no, sino haciendo del hombre su tabernáculo. Ese era el sueño de Dios, hacer de nosotros su tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se convierte, escúcheme bien esto, que cuando usted se convierte, aunque usted no haya pasado por cursos, aunque usted no sepa mucha Biblia, si usted de verdad ha creído en Cristo y usted ha recibido el Espíritu Santo desde adentro de usted le dice: haz esto o no hagas eso. No, eso no lo hagas, está mal. Está mal. Pero usted necesita el Espíritu Santo. Eso uno. Dos, una vez usted tiene el Espíritu Santo, usted necesita ser sensible a su voz. Saber reconocer la voz de su Dios es importantísimo. Si no, ¿cómo va a ser usted guiado por el Espíritu? Y el apóstol Pablo, que estamos mirando aquí, que es el que nos enseñó todas estas cosas, que dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Es una marca. Si usted no es hijo de Dios, usted no es guiado por Dios. Si usted es hijo de Dios, usted es guiado por Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Imagínese si a mí me tocara esperar hasta leerme toda la Biblia para poder entender la voluntad de Dios, estaría acabado por lo menos durante un año. Pero el Espíritu Santo entra en su vida desde el primer momento en que usted pone sus ojos en Jesús, para guiarlo a la verdad, para decirle: bota esos muñecos de la iglesia tradicional que tienes ahí, bota esos muñecos, quita esas bailadoras, aunque no se lo diga el hombre, el Espíritu de Dios se lo pone. Bota eso, hijito. Esas son las conversiones que a mí me gustan, las reales, donde interviene Dios, donde no es el hombre el que convence al hombre, sino que es Dios el que está ahí. Hermano, cuando usted recibe el Espíritu Santo le dice: bota el trago, sin que nadie le diga. Y usted va al bacinete y vacía las botellas que tiene en su casa. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, Dios le dice: bota esos libros de metafísica, de brujería. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, le dice: ya no practiques más lo que no me gusta, no te asocies con los demonios. El Espíritu Santo le dice a uno: no hagas la Navidad, eso no me gusta, eso es una farsa, eso es una mentira. Mejor camina conmigo, yo estoy vivo, yo no soy un niño, no me quedé niño, soy el Dios omnipotente, soy el Dios de la gloria. Coge mi mano que te voy a santificar, que te voy a llenar de conocimiento, que te voy a usar. Eso le dice a uno el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo guía a uno a las tradiciones. El Espíritu Santo no lo guía a uno hacia la religiosidad. El Espíritu Santo no te guía a decirle mentiras a los demás, ni a los hermanos. ¿Cómo se para en un altar, hermanos, a decir un montón de mentiras, hermanos? Esa es una cosa que a mí me ha quedado grande entender. Entonces Pablo entendió que en el nuevo pacto había un maestro principal, había un eje, había alguien que es lo más importante en el Evangelio, que se llama el Espíritu de Dios. Que Él era la clave de todas las promesas de Dios, que Él era la clave de todas las cosas, porque Pablo dijo: pero ¿cómo así que Dios va a escribir en nuestro corazón sus leyes? ¿Cómo va a ser Dios? Fácil, nuestro corazón es nuestro espíritu, el Espíritu de Dios entra y desde adentro nos pone ese freno. No hagas eso. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué miras así? No veas eso. Deja de oír eso. Hermanos, ese es el Espíritu Santo. Hermanos, a mí nadie me dijo: bota tu música. ¿Sí? Yo tenía un montón de música, hermanos, de todo tipo de música. Una más terrible que otra. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo un día me dijo, no lo leí en la Biblia, no me lo dijo el pastor, el Espíritu de Dios que estaba en mí, me dijo: hijo, tú tienes que escoger entre tu salud espiritual y tu salud auditiva. Escoge. Porque es que yo le decía al Señor que la música cristiana era de muy mala calidad y que no me gustaba. No me gustaba. Yo le decía a Él: no me gusta eso. Detesto esa música.
Y Dios me habló así de clarito: escoge entre tu salud espiritual y tu salud auditiva, me dijo. Le dije: no, Señor, escojo mi salud espiritual. Y empecé a botar todo mi poco de discos horribles, hermano. No me lo dijo el hombre. Yo era un hombre, por ejemplo, hermanos, que me vestía con ropa ceñida, jeans apretados, camisa apretada, pecho inflado, alzaba pesas, entonces tenía buen cuerpo, hermano. A mí nadie me dijo: cómprate los pantalones un poquito más anchos, ponte un poquito la ropa más holgada. A mí nadie me dijo: deja de ser un hombre exhibicionista. Eso no me lo dijo el hombre. ¿Quién me lo dijo, hermano? El Espíritu de Dios. Me dijo ahí que no puedes seguir siendo un hombre sensual. Tienes que ser un varón de Dios, hermanos. Es que por eso digo, Pablo entendió que esto no se trata de maestros humanos, sino que el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene de verdad por medio del Espíritu Santo. Y él entendió que el Espíritu de Dios hace la obra en el corazón y no el hombre. Amén. Miremos este episodio. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Y miremos la autoridad de Pablo, el entendimiento de Pablo y cómo llegó inclusive a tener un conocimiento del Evangelio y de la obra de Cristo en la cruz y del nuevo pacto más grande que Pedro. Al que los católicos tachan del primer papa, supuestamente. Pero mire lo que hace el apóstol Pablo con el supuesto primer papa, para que vea que no había tal papado ni nada de eso. Ese nunca ha sido el modelo de gobierno bíblico, jamás ha sido el papado, siempre fue el Sanedrín, el gobierno de los ancianos. Ese siempre ha sido el gobierno, ¿oyó? Bíblico. Miren lo que dice en el 2.11 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, de pasados los 14 años, ya hablamos, ¿no? 3 años duró en Arabia, se devolvió para Damasco y luego se fue para Antioquía. Bueno, 14 años después viene este suceso. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Escuche bien, está hablando Pablo del apóstol Pedro. No está hablando de cualquier personaje, Pedro. Oiga bien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quién entendía el Evangelio más, Pablo o Pedro? Pablo. Ni Bernabé lo entendía bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, usted tiene que decidir qué clase de cristiano va a ser. ¿Va a ser un cristiano ratón de biblioteca? ¿Va a ser un cristiano mediocre que ni fu ni fa? ¿O va a ser un cristiano del Espíritu Santo? Si usted va a ser un cristiano del Espíritu, el Espíritu de Dios lo llevará a alturas que usted ni se ha imaginado. Y usted va a ver la gloria de Dios como no se ha podido usted imaginar. Porque eso es el Espíritu de Dios con los que agarran su mano para caminar con Él. Tome la decisión, ¿qué clase de persona voy a ser en la vida? Eso es una cosa que usted tiene que decidir. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ojo con eso, para los que dicen, porque es que miren, en las iglesias pasan muchas cosas. Ay, a ese pastor le falta sabiduría, ¿por qué no me habló aparte? No nos gusta, ¿cierto? Que nos reprendan delante de todos. Le digo, ¿por qué? Porque tenemos mucho ego. Cuando el ego está presente, nos da rabia, hermano, que nos avergüencen. Pero si usted muere al ego, hermano, muy pocas ofensas le van a calar a usted en la vida, se lo aseguro. Porque es el ego el que produce la herida, la ofensa. Mire lo que dice. Delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pregunto otra vez. 17 años después de la conversión de Pablo,
¿Quién tenía más claro el evangelio? ¿Pedro o Juan o Pablo? Se lo pregunto otra vez, ¿quién lo tenía más claro? Nos cuesta decirlo, ¿no? ¡Ah! Mano, aquí está clarito, Pablo. O sea que estaba reprendiendo al primer papa, según el papa que es un rey. ¿Quién va a reprender a señor allá? Locuras, hermano. Vea, para que usted se quite la venda. Nosotros judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién lo está diciendo? Un rabino. Un hombre que sabía mucha Torá, pero se había apartado con Dios y Dios le había explicado la escritura de la época, que es la Torá, las escrituras, los profetas, y ahora Dios le dio una visión diferente, porque es que una cosa es que usted aborde las escrituras con el estudio humano, con la teología sistemática, y otra cosa es que usted aborde la Biblia con la luz del Espíritu Santo, y que usted con humildad le diga: Espíritu de Dios, enséñame, encamíname, ayúdame. Hermano, el Espíritu de Dios es impresionante, hermano amado. Impresionante. Se lo voy a decir en estos términos: qué rico es vivir la vida cristiana con el Espíritu Santo. Y qué aburrido es vivir el cristianismo bajo el yugo de un hombre. Así se lo digo, así se lo suelto. Qué jartera, qué desgracia, qué desastre, hermano. Pero el Espíritu Santo le da emoción a la vida de uno. Hoy pasa una cosa, mañana otra, pasado mañana no sabemos qué nos tiene. Sorpresas por todas partes, conversiones, sanidades, liberaciones. Puede pasar cualquier cosa. Cuando usted camina con Dios, cualquier cosa es posible. Amén. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. Bueno, aquí ya viene otra parte. Pase al capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, le dice ahora el apóstol Pablo. ¿Quién os fascinó o hechizó o embrujó? O sea que la religiosidad, o sea que ese espíritu que le dice a la gente que niegue las cosas de Dios, que niegue los milagros, que niegue la palabra, que niegue las lenguas, que niegue las cosas reales de Dios. Ese espíritu es como un espíritu de hechicería que fascina a la gente. Le dice: no, ven y aprendamos lo verdadero, le dice. Imagínense, después de uno nacer de nuevo, recibir el espíritu, hablar en lenguas, ver la gloria de Dios, vivir una vida de oración, vivir una vida de palabra, de amor con los hermanos, de sujeción con las autoridades, ver un cambio genuino en la vida de uno, ver que Dios entró en la vida de uno, dejarse uno convencer por cualquier papanatas, hermano, de que es que tú no sabes bien las cosas, de que ven y te enseño bien la Biblia. Hermano, ¿qué es esa vergüenza, hermano? ¿Ah? ¿Qué es esa tristeza? ¿Qué es esa vergüenza tan absoluta? Caer yo en un espíritu de hechicería porque un brujo me hechizó. No, hermano, usted tiene que entender que brujería y hechicería no es solamente la que hace el brujo, el hechicero que se ve como brujo. No, hay personajes de iglesia cristiana que son más brujos que cualquiera y hechizan a la gente, hechizan a las almas. Aprenda, hermano amado, eso es lo que dice en el original. ¿Quién nos fascinó? Es quien nos hechizó. ¿Quién nos hechizó? Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces los Gálatas, ¿qué evangelio habían conocido? ¿Un evangelio de biblioteca o un evangelio de poder? ¿Qué está diciendo ahí? El que hace maravillas entre vosotros y suministra el Espíritu, dice, ¿lo hizo porque ustedes son muy estudiantes? Hermanos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿qué tanto sabíamos nosotros de la Biblia? Yo le pregunto. Dígame usted, nada, hermano. Pero escuchamos el Evangelio, creímos el Evangelio y dijimos, pues eso es con nosotros. Yo sí quiero esa gloria de Dios, yo sí quiero esa bendición tan grande. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Nos dio el Espíritu Santo. Ahora, aquí está Pablo alegando con los Gálatas, ¿cierto? Y les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes no entiendan esto tan básico? Muchachos, de verdad, increíble. Hermanos, esto no se trata del que más sabe, sino de tener un corazón limpio. Bueno, ¿cuál es el corazón limpio para Dios? El corazón bueno para Dios, ¿sabe cuál es? El corazón crédulo. María Pau, búscame por favor ahí el texto de Hebreos donde habla del espíritu, del corazón de incredulidad. Que no haya entre nosotros un corazón de incredulidad, un corazón malo de incredulidad para no creer en el Señor. Y ya les voy a mostrar ese texto. Y por lo pronto acompáñenme a Filipenses, que le quiero mostrar algo. Ahí más adelantico, Filipenses, capítulo 2. Les quiero mostrar al Cristo que Pablo conoció. Como ya se los dije, Pablo no caminó con Jesús, con el Jesús hombre. Pablo no estuvo en la crucifixión de Cristo. Pablo no vio al Señor Jesús resucitado, ¿verdad? Pablo no vio a ese Jesús que fue ascendido. Pero Pablo conoció a un Jesús, ¿cómo? Glorificado, real, verdadero, poderoso. Gloria a Dios, hermano. Entonces, miren, yo he visto mucha gente desviarse en la vida porque se deja obnubilar pensando que otra gente tiene algo mejor que uno. Pero yo le digo, nadie tiene un mejor Espíritu Santo que usted, hermano. Usted tiene el Espíritu de Dios, valórelo, ámelo. Mire este texto antes de entrar en Filipenses. Está en Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Entonces, ¿qué dice? Miren que no haya en ninguno de vosotros un corazón como malo. ¿De qué? De incredulidad. Lo que quiere decir que la base de todos los pecados, ¿cuál es? La incredulidad. Entonces, tenga fe. Para terminar, miremos aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Pablo no conoció a ese Jesús hombre, pero conoció al Jesús glorificado. Y mire lo que dice Pablo, o sea, mire la visión que tenía Pablo de Jesús de Nazaret. Ya les mostré, ¿no? La claridad en el Evangelio, ¿quién la tenía más? ¿Pedro o Pablo? Pablo la tenía más clara. Él entendía que cuando usted confiaba en el Mesías y era justificado por la sangre de Jesús, ningún judío era más que usted, sino que tanto el gentil que había confiado en el Mesías, como el judío, que había nacido judío, circuncidado al 8º día, hijo de judíos, un hombre que guardaba la ley, que no comía nada inmundo, que se guardaba para Dios, ese hombre era exactamente igual delante de Dios si creía en Cristo como el gentil que nunca se había cuidado de nada, nunca se había circuncidado, que comía cerdo, que comía todo lo que Dios dice que no hay que comer en el Antiguo Testamento.
pero creía en Jesús. Los dos eran igualitos delante de Dios. Pedro no lo comprendía así. Y eso que Dios le habló, para que usted vea cómo pesan en uno las tradiciones, hermano. Dios le habló, ¿se acuerdan? Allá en el terrado, en Jope. Le dijo: Pedro, mata y come. Pedro dijo: yo no he comido nada inmundo jamás, Señor. Él le dijo: no llames inmundo ni común a lo que yo he santificado. O sea, al gentil que cree en mí, yo le doy el Espíritu Santo y lo santifico, tanto como a ti, que eres judío. Pedro, mire, después de tantos años de haberse hablado el Señor allá en Jope, y estamos aquí mirando 14 años después y todavía le ganaba, hermano. Le ganaba la tradición. Hermanos, es que la tradición es una cosa muy fuerte. ¿Cuántos hermanos duran todo el año bien? Oye, llega diciembre y los coge la tradición y los vuelve pedazos, hermano. ¿Cuándo van a entender que Cristo es un Cristo de todos los días? Él no es de meses, Él no es de semanas, es para todos los días. Abandone, hermano, ya la tradición y la necedad y el mundo y la mundanalidad, y agárrese de un Cristo vivo y real, hermano, y vamos a vivir la gloria de Dios. Amén. Ahora miren la visión que tenía Pablo de ese Jesús. Él no caminó con él, pero lo conocía mejor que cualquiera. Es que yo me aterro al conocimiento de Cristo que tenía Pablo. Aunque no lo conocí en carne y hueso y sangre, pero lo conocía tanto que mire lo que dice aquí. Aquí nos va a describir Jesús, Pablo a Jesús. Mire. Versículo 3, capítulo 2 de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo con esto. El cual, siendo en forma de Dios, ¿cómo dije? Jesús, el cual siendo en forma ¿qué? De Dios. El apóstol Juan lo describiría en el Evangelio de Juan de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ahí vemos un conocimiento bien similar, pero mírenlo cómo sigue avanzando Pablo aquí en este conocimiento de Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él está mirando la escena celestial. Jesús es Dios, está hablando con el Padre, pero no se aferra a su divinidad. Mire lo que hace. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, siendo Dios omnipotente, teniendo el gobierno y el dominio sobre todo el universo, sobre toda la creación, tanto espiritual como material, dice que tomó forma de ¿qué? De siervo. O sea, se sometió inmediatamente a la obediencia al Padre. Mire lo que sigue diciendo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nació de María, ¿verdad? Engendrado por el Espíritu Santo y tomó la forma de un hombre. ¿Quién le enseñó esto? El Espíritu. Sigamos mirando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, siendo Dios, se humilla y se somete a obediencia ante el Padre. Y por obediencia al Padre, ¿qué hace? Se encarna y toma la semejanza de hombre. Y siendo un hombre, no le basta con ser un hombre, que ya era suficiente humillación para él como Dios. Mira lo que dice. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? De cruz. Mire el conocimiento que tenía Pablo de Jesús sin haber andado con Jesús. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús fue a la cruz por obediencia al Padre. Por lo cual, ahora viene este conocimiento de Pablo, superlativo de Dios. Este conocimiento que él tenía del Mesías tan extraordinario, tan fuera de lo común, aún a nivel apostólico. El conocimiento que él tenía de Dios era una cosa extraordinaria, hermanos. Mire lo que dice. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le dijo eso a él? Ya él está hablando de la gloria de Dios, de lo que pasó en el cielo cuando Jesús es ascendido. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios o el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué tremendo conocimiento de Dios tenía Pablo, hermanos amados. No lo adquirió, como ya lo hemos visto, porque otro hombre se lo haya enseñado, ¿verdad? Fue que Dios se lo enseñó. Conocía a Dios profundamente. Si seguimos leyendo todas las cartas paulinas, seguiremos viendo ese conocimiento inmenso que Dios le dio a Pablo de él. Ahora, saquemos algunas conclusiones para terminar con el tema. Varias conclusiones hay que sacar. Entonces, primera conclusión a la que llegamos es que el conocimiento de Dios no se adquiere simplemente por medio del estudio. Lo que no quiere decir que el estudio sea malo o que el ser un erudito de la Biblia sea malo, no, por el contrario. A nosotros los siervos de Dios nos sirven mucho los eruditos que transcriben la Biblia, que son expertos en los idiomas originales de la Biblia, el griego, el hebreo. Todos estos idiomas son maravillosos porque son personas que pueden transcribir la Biblia a los idiomas comunes y corrientes de las personas. Por ejemplo, hay materiales de estudio muy buenos que yo les recomiendo, como la gramática del Nuevo Testamento de A.T. Robertson. Espectacular, palabra por palabra, explicada desde el griego. Les recomiendo el diccionario bíblico Vine, donde usted va a encontrar las palabras de la Biblia en el idioma original, qué significan, cuándo aparecen de una forma, cuándo aparecen de otra. Maravilloso el estudio bíblico. Entonces, primera conclusión, el conocimiento de Dios no es simplemente un conocimiento que se adquiere por medio del estudio, no. Segundo, el conocimiento de Dios más grande viene por la presencia del Espíritu de Dios en su vida. O sea, el Espíritu Santo a usted le va a enseñar las cosas antes de que usted las lea en la Biblia. Y para esto quiero poner un ejemplo. Hay un avivamiento que no he escuchado mucho de él, pero lo leí hace muchos años, por ahí en la biblioteca de mi casa. Estaba un libro que hablaba sobre un avivamiento que hubo en China a finales del siglo XIX. Lo que cuenta la historia es que la Biblia no se conseguía fácilmente en China. Entonces el Evangelio empezó a tener una expansión más rápida de lo que la Biblia lograba llegar a la gente. Así que los hermanos se reunían a orar, escúcheme esto, se reunían a orar y ese era su ejercicio como cristianos. Como no había Biblias, entonces ellos oraban a Dios y oraban a Dios para que la presencia de Dios los empoderara y los fortaleciera. Y el avivamiento que hubo en China en esos tiempos fue inmensamente grande, sin Biblias. Entonces cuenta la historia que en una ocasión un misionero británico llegó a una reunión con los chinos. Ninguno sabía que él era misionero. Él se sentó en la reunión simplemente a ver qué era lo que pasaba. Y empezaban a orar y se sentía cuando el Espíritu de Dios descendía. Y cuando el Espíritu de Dios descendía, tomaba a uno de los hermanos. Y el hermano se levantaba y empezaba a predicar. Y el Señor dice esto y y debemos hacer esto y lo otro. Entonces, este misionero fue anotando todo lo que este hombre decía. Y como sabía mucha Biblia, dijo, eso que está diciendo él está en tal parte, eso está en tal otra, eso está aquí, así. Cuando terminó el culto, cuando terminó la reunión que ellos hacían, este misionero se acercó al predicador y le dijo, hermano, ¿usted cuántas veces se ha leído la Biblia? Y el hombre chino le respondió casi que con lágrimas, dijo, hermano, ojalá yo hubiera podido leerme aunque sea un solo versículo de la Biblia.
¿Cuánto anhelamos nosotros aquí tener una Biblia, hermano? Y no lo tenemos. No la he leído, pero yo creo en Cristo, en el que me predicaron, en ese Jesús que murió y resucitó y está en el cielo y que me ha dado el Espíritu Santo. Yo confío en Él. Y el misionero se quedó aterrado. Le dijo, pues usted no lo va a creer, pero todo lo que usted habló ahorita cuando se levantó es pura Biblia. Y aquí tengo todos los textos bíblicos que usted habló. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo que el Evangelio no se somete a los hombres? Porque el Evangelio es sobrenatural. La obra de Dios es sobrenatural. La obra de Dios descansa sobre una roca inmensa que se llama Cristo, que no se puede mover. No está fundada en débiles hombres, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios allá en sus casas? Entonces, jamás se dejen meter en la cabeza cuentos de que alguien tiene un Dios mejor que el de ustedes, que porque lee más Biblia o se cree mucho mejor, o porque es teólogo de la teología sistemática y tú no sabes nada. Hermano, usted ha conocido un Dios real, a un Cristo verdadero. Amén. Y mire eso. ¿Pero qué nos enseña este tipo de cosas? Pues, hermano, que todo lo que es del Espíritu de Dios de verdad se somete a la palabra. Cuando ese hombre allá en China habló todas las cosas que habló, todo lo que dijo se sujetaba a la palabra. Estaba conforme a la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios nos sirve como un referente para saber cuándo algo es de Dios y cuándo no. ¿Cuántos dicen amén? Así que, para finalizar, ¿quiere tener mucho conocimiento de Dios? Lea todos los días su Biblia. Ore todo lo que pueda. Todo. Jamás se ora suficiente. Nunca. Eso es segundo. Tercero, aprenda a adorar a Dios. Aprenda a conocer el corazón de Dios. Aprenda a ser amigo de Dios. Aprenda a ser un hombre de la presencia de Dios. Amén. Amén. Siempre que usted haga lo que sea para Dios, busque la presencia de Dios, porque es donde está el éxito de las cosas de Dios, ¿no yo? Si usted lee Biblia, ora, canta, pero la presencia de Dios no está con usted, no está haciendo nada, mi hermano. Lea la Biblia hasta que encuentre la presencia de Dios. Ore hasta que la gloria de Dios descienda. Cante hasta que la gloria de Dios le caiga encima. Nunca jamás se acostumbren ustedes a ser un pueblo bibliotecario. Sean un pueblo del corazón de Dios. Y en el cielo nos veremos quién fue quién. Y vamos a ver Dios qué dice de cada cual. Amén. Él es el juez. No le crea a los hombres. No confíe en los hombres. Confíe en Dios. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Dios los guarde. Vamos a orar. Y vamos a dar por terminado este tiempo, ¿vale? Amado Padre Celestial, a mí estas palabras me inspiran, Señor. Porque cuando yo te conocí, Señor, yo no sabía Biblia. Pero tú me hablabas con una claridad que yo me sorprendía de tu voz dentro de mí. Tan clara, Señor, como el agua. Y todo lo que me enseñaste y todo lo que me has enseñado. Y las veces incluso en que me has llevado al cielo. Y las veces que te me has aparecido, Señor Jesús. Porque yo creí que la Biblia era real. Por eso hoy te ruego, Señor, que nunca dejes que mi corazón se vuelva un corazón incrédulo. Siempre quiero tener un corazón de fe como el que hasta aquí he tenido. Y yo te pido que a todos mis hermanos les des un corazón de fe. Que no se dejen inundar por la incredulidad que muchos tienen. Que crean en el Dios que ven en la Biblia. Que crean en ese Dios que abrió el mar rojo. Que crean que tú eres capaz de hacer cualquier cosa, Señor Jesús. Por eso hoy te pido con mucha humildad, sánanos. A todos los que estamos enfermos, sánanos, Señor Jesús. Límpianos con tu sangre, libéranos, Dios, de la enfermedad. Y guárdanos del maligno, en el nombre de Jesucristo. Te amamos mucho, Señor, y quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga mucho, los guarde. Este domingo no hay culto presencial ni en Neiva ni en Bogotá, ¿vale? Dios los bendiga muchísimo. Damos por terminado el tema, conociendo al Cristo actual. Conozca, ese Jesús está hoy aquí, amén. Está a la mano.
Él no es una historia, Él no es un cuento, Él es real. Relaciónese con Él y camine con Él. Dios los bendiga mucho, estamos hablando y oremos los unos por los otros, ¿vale? Para que Dios nos sane y nos levante a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, chao.